Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Estamos comenzando con la transmisión del día de hoy, día 1 de diciembre del 2018. Antes que nada quiero agradecerles a todos el hecho de haber participado en esta convocatoria que estoy haciendo para ver lo que implica para México, para nuestro país, el que haya ganado López Obrador y cuáles fueron los antecedentes que nos llevaron a esta situación. Comenzamos diciendo que verdaderamente ganó como una mayoría. No, López Obrador realmente no gana con una mayoría, y esto sucede realmente en todo proceso democrático. El número total de gente que debería haber participado en las elecciones de este año fue de 90 millones de personas. De estas 90 millones de personas, cerca del 25% no votamos por ninguna persona, no votamos por ninguno de los candidatos porque sabíamos que era una farsa. Esto nos reduce simplemente a un 60% de gente que fue la que votó de todo este universo de votantes. Y de ese 60% de universo de votantes, nada más el 30% fue el que votó por López Obrador. Dentro de lo que fue su respuesta, la respuesta que se le dio, se habló de que fue un 50% de gente la que había votado por él. La realidad es que no fue el 50%, fue el 30% únicamente. El 70% de los mexicanos simplemente no votamos por él. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que llevó a la gente a participar en esta situación, en permitir que llegara una persona como él al poder? El desencanto. Básicamente fue una actitud de mal planteamiento. El trabajo que había realizado tanto el PRI como el PAN fue pésimo, fue un desarrollo pésimo, y la inmensa mayoría de la gente votó por desencanto. Fue un voto de odio, fue un voto que se vio reflejado en las urnas de esa manera. La gente ya no quería realmente el hecho de una continuidad. Pero esta situación no nada más no es un cambio que nos permita ir a algo mejor, sino va a ser un cambio que va a ser completamente para algo peor. Veamos los antecedentes que tiene Andrés Manuel López Obrador. Es una gente que viene del PRI. Él es un priista. Él fue un priista totalmente entregado al partido. Él comienza en Tabasco como uno de esos priistas rabiosos, furibundos, que está tan entregado a la causa del PRI en Tabasco que aún él compone el himno de Tabasco para el PRI. Entonces, él es ese tipo de personas. Él es una persona que es un priista distinguido. Esto nos lleva realmente a darnos cuenta de que cuando se nos tilda de que nosotros, los que estamos en contra de él, somos los prianistas, o sea, una mezcla de panista y priista, pues esto realmente es de risa, porque si alguien es completamente priista, pues es López Obrador. Entonces, él es un priista de corazón y no lo niega, vaya. Toda su estructura ideológica es una estructura ideológica del PRI. Él es priista totalmente. La gente a la que él está llevando para poder tomar el poder son priistas. Es gente que ha estado en el PRI. Tenemos a un Manuel Bartlett. Manuel Bartlett simple y sencillamente es el que generó el fraude de 1988. Tenemos a Porfirio Muñoz Ledo, otro priista distinguido que siempre ha estado con lo más mafioso y lo más terrible del gobierno en México. Tenemos a un Napoleón Gómez Urrutia, igual, también perteneciente al PRI. Y podemos hacer un listado completo de toda esta gentuza que está junto con él. Entonces estamos viendo que va a ser pan con lo mismo. Es enteramente la misma situación con la que él está trabajando. Lo que podemos ver es que es un ególatra, es un tipo que tiene una pasión por el poder, que no lo ha dejado. Él ya lleva cerca de 16 años buscando permanentemente el llegar a la presidencia. Finalmente lo logra por esta serie de condiciones que se fueron, de circunstancias que se dieron. Pero nos damos cuenta de que él lo tiene todo. Realmente él tiene todos los controles del Estado en la mano.
tiene una mayoría en gobernadores, tiene la mayoría en ambas cámaras, diputados y senadores, tiene un dominio absoluto, completo, total. Tiene todo para implantar una dictadura, tiene todo excepto una cosa. Y esa cosa que él no tiene, y él lo sabe, él está consciente de eso que no tiene, es tiempo. Él hubiera deseado implantar su dictadura personal, su tiranía, desde hace 15 o 16 años. Él lo hubiera deseado y él sabe que ya no lo logró. El tiempo es simplemente el enemigo que tiene López Obrador en este momento. Y él está furioso por eso. Es una furia constante y permanente la que él está teniendo. Y eso es lo que lo está acabando. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que está tomando decisiones completamente torpes, arbitrarias, porque ese frenetismo que él tiene, porque está viendo que el tiempo se le está escapando, lo está haciendo tomar decisiones, dejando, por ejemplo, a un Paco Ignacio Taibo, un tipo despreciable, un verdadero gángster de la pseudointelectualidad de izquierda mexicana, a cargo del Fondo de Cultura Económica. Un tipejo que no sabe ni expresarse siquiera, si no es con 3-4 majaderías por cada frase que establece. Yo lo había establecido en Facebook, que este tipejo de Paco Ignacio Taibo, pues quedaría bien como un tabernero de pueblo, ¿no? Y ni tabernero de pueblo en España sería siquiera. A este tipejo lo están dejando pues responsable de una de las instituciones más importantes en lo que es la edición de libros en México. Entonces, estamos viendo ese tipo de elecciones que está tomando. Tiene a un Sergio Mayer, un teibolero, una persona que se desnudaba ahí frente a mujeres, y ese es el que va a estar también como uno de los adalides culturales que tiene López Obrador. Eso realmente es algo increíble. Es increíble que eso pueda suceder, pero bueno, eso es lo que nos está pasando en México. ¿Qué es lo que se plantea para un futuro? Bueno, lo que se está planteando para un futuro es que López Obrador va a imponer una tiranía, va a imponer su dictadura personal. Ya se están dando los pasos para lograrlo. Él está estructurando lo que le llama una Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional simplemente es su propio instrumento de control militar. Al igual que cualquier tirano, desconfían de los ejércitos tradicionales. Un ejército tradicional siempre va a ser para un tirano un problema y un peligro. No en los altos mandos. Los altos mandos no tienen él ningún problema, porque los altos mandos pertenecen a la masonería. Él es un masón, aunque oficialmente no aparece como tal, pero él está completamente siendo apoyado por la masonería porque él lo es. Pero él desconfía del ejército no en los altos mandos, sino en los mandos intermedios y en la oficialidad baja y en la tropa. Es lo que no está siendo controlado por él. Él, al momento de implementar su Guardia Nacional, lo que está haciendo es un ejército particular, es su ejército de choque, son sus comisarios políticos, hablando en la jerga marxista. Entonces, esa es la primera parte en la cual él va a estructurar su tiranía, la tiranía que está viniendo. Va a tratar de desplazar al ejército hacia un lado, al ejército nacional mexicano. Va a buscar tener un control directo sobre cada uno de los aspectos políticos del país. Esto lo hace a través de de sus comisarios políticos, que van a ser los supervisores de cada uno de los gobernadores, en los cuales ya estamos viendo que también hay un descontento a través de los gobernadores. Un descontento de los gobernadores porque simple y sencillamente los gobernadores ya tenían sus propios feudos, eran señores feudales que ya estaban teniendo poder total, completo e independiente, y a los cuales no se les podía pedir cuentas de nada. López Obrador simplemente está viendo el descontento que en todo el pueblo está ocurriendo por esta situación, pero él trata de capitalizarlo hacia una conveniencia suya. Ahora él quiere que todo el control político pase a sus manos. Entonces él simplemente dice a los gobernadores: si quieren que yo les dé el apoyo económico que ustedes requieren, ustedes van a tener que reportarse ante mí. Y no ante mí directamente, sino que él está poniendo a sus procónsules
para que se reporten directamente ante él. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del Estado de México, en el que Alfredo del Mazo es el que gana por parte del PRI, y sin embargo, él pone como la correa de mando que va a estar controlando al Estado de México a Delfina, que fue la perdedora en las elecciones pasadas para gobernador. Entonces es una estructura paralela de mando la que López Obrador quiere implementar, simplemente para llevarnos a una dictadura. Esta es una dictadura izquierdista, una dictadura roja, no es nada nuevo que no se haya visto en Hispanoamérica. Va a ser una dictadura más o menos al estilo de lo que es Chávez en Venezuela, de lo que es Maduro, de lo que es Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, esa es la tónica que va a llevar. Como todo sistema izquierdista, simplemente esto va a ser un fracaso total. El marxismo, el izquierdismo no puede dar lo que no tiene. Y el izquierdismo simplemente es el fracaso económico, porque no es una doctrina política ni económica, un fracaso económico que va a sumergir al país en un cataclismo. Este tipo, todavía 6 meses antes de tomar el poder, ya generó crisis económicas en México. El valor del dólar se encuentra en los 21 pesos por dólar. Estamos viendo que hay una caída en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, es increíble que antes de tomar oficialmente el poder, este tipo ya esté generando una crisis a esa magnitud. Otra de las cosas de las que no se hablan, pero que son muy actuantes, es de que recordemos que con Fox se formó lo que se le llamó el gabinetazo de Fox. Y fue muy censurado el hecho de que 6 meses antes de tomar el poder ya estuvieran cobrando un sueldo. Ahora resulta con que esta gente que llegó hablando de valores republicanos, de honestidad, y de que ya no se iba a tirar el dinero, y de que iban a ser gente que iban a tener un cuidado escrupuloso, pues resulta con que ellos ya están cobrando desde hace 6 meses también. Esta gente no se está quedando sin cobrar. Ellos llegaron completamente a saquear, porque esa es la palabra. Llegan a saquear las arcas nacionales, y esta va a ser la tónica que va a estar de aquí en adelante. El panorama pinta negro para México, sí pinta toda la estructura que nos está mostrando es de la implementación de una dictadura. Esto no nada más va a ser un cambio de gobierno como lo que hemos visto de una serie de mediocres que están disputándose el hueso mayor, como decimos en México. Esto ya viene en una tónica muy diferente. A López Obrador lo podemos acusar de cualquier cosa, menos de que haya mentido. Ahí no podemos decir que haya mentido en lo que ideológicamente él pretende. Él toma como ejes rectores a los personajes más nefastos que ha habido en la historia de México. Él se declara, y siempre lo ha hecho, como un fanático juarista. Él se declara como un fanático cardenista. Él se declara como un maderista. En el aspecto de Madero, que Madero quiso ser un dictador también, y para eso recomiendo el libro de mi maestro, el licenciado Salvador Abascal, de Madero, dictador infortunado. Entonces, viendo esa gama de personajes que destruyeron a México, pues bueno, esto que él le llama la cuarta transformación, realmente es una cuarta deformación. Y efectivamente podemos ver que cada una de esas transformaciones, usando el argot que ellos utilizan, ha sido para convertir a México de algo malo en algo peor. Entonces sí, definitivamente eso es lo que va a lograr López Obrador con esta toma del poder. López Obrador va a destruir a México, eso ya está planteado. Es ingenuo el pretender que todo va a seguir igual. A tal extremo, los enemigos de México están tan contentos de que haya ganado López Obrador, que un personaje que odia entrañablemente a México, como lo es Donald Trump, felicitó personalmente a Andrés Manuel López Obrador por haber ganado. Algo muy sospechoso. Eso es algo que definitivamente debería de ponernos en guardia. El hecho de que una persona
que odia a México al extremo que lo hace, Donald Trump diga que está congratulado, que él está completamente de acuerdo en que haya ganado López Obrador, pues eso nos indica que Donald Trump sabe que López Obrador va a generar un caos en México, un caos como el que no se ha visto. La frontera se va a militarizar, eso ya también ya fue previsto. Se está hablando de que es para impedir que centroamericanos puedan llegar a México. La realidad es que eso se va a hacer para que no pasen centroamericanos y no pasen mexicanos. El momento en que empieza a haber una crisis económica a esa magnitud, el instinto natural va a marcar el hecho de huir hacia donde se pueda. Y bueno, tradicionalmente en México, cada una de las crisis que ha habido, por ejemplo en la Revolución Mexicana, es de que grandes masas de mexicanos huían a los Estados Unidos como una forma de salvación. Se aprende de la historia. Estos tiranos saben exactamente lo que pasó antes y procuran no cometer los mismos errores. Entonces lo que está haciendo este tipo es adelantarse a lo previsto. Él va a militarizar completamente la zona de la frontera norte y bueno, lo único que va a quedar para poder huir a los mexicanos pues va a ser la frontera sur, realmente. El que sea rico pues no va a tener ningún problema, va a poder huir sin ninguna dificultad porque pues el rico nunca pierde nada realmente. Pero los que van a perder todo va a ser una clase media mexicana, la clase media que ha sido golpeada, que ha sido atacada, que ha sido menoscabada. La clase media que siempre hemos tenido que pagar los platos rotos, somos los que llevamos la peor parte. Cuando llega este tipo de dictadores, no es la gente extremadamente pobre la que pierde. Porque el que no tiene nada generalmente es porque no trabaja, porque es un holgazán y no le interesa. Vaya, él todo lo que sea gratis, venga, eso no tiene ningún problema. La gente extraordinariamente rica no le importa México, porque pues, ellos pueden escapar a cualquier país con su dinero en cualquier momento y no pierden nada. El que siempre tiene todo que perder y nada que ganar con este tipo de mequetrefes, pues es el mexicano de clase media. La gente de clase media, la gente que trabaja, la gente que tiene su pequeño negocio, la gente que es un empleado, que tiene que ir a su oficina, que tiene que ir a su empresa, a su fábrica, a trabajar y a ganar el sustento para sus hijos, para su familia. Ese es el pobre mexicano que va a pagar los platos rotos de este tipo de gente. Pecados como país sí los hemos cometido y probablemente pues por ahí esté la respuesta del por qué ha sucedido este tipo de situaciones en México. Vamos a tener una orgía literal de ideología de género. Esto ya está más que previsto. Una de las cosas que se le exigieron a López Obrador para darle el poder era eso, y ellos están completamente de acuerdo de que la ideología de género va para México. Entra. El aborto va a ser a nivel nacional, no va a haber una barrera moral que no sea brincada. Por parte de la iglesia, bueno, pues por parte de la iglesia, salvo muy honrosas excepciones, el clero, el alto clero, está completamente abúlico, no le interesa. El alto clero está sin importarle realmente lo que esté sucediendo. Nunca dieron instrucciones claras a la feligresía para impedir que llegara este dictador al poder. Eventualmente les va a llegar la sangre al río, como está ocurriendo precisamente en este momento en Nicaragua, en el cual el tirano empieza a buscar el control completo. Como toda dictadura buscan un control totalitario, y la iglesia sigue siendo todavía un valladar. Entonces llega el punto en que la iglesia y el alto clero, no queriendo meterse en problemas y queriendo vivir bien, pues se va a meter en problemas, y los problemas van a ser mucho peores, ¿no? Entonces esto no está nada bien. La situación es muy crítica, demasiado crítica para el país. Esto no tarda mucho, vaya. Si 6 meses antes de tomar el poder ya están generando crisis, podemos darnos cuenta de que las crisis se van a ampliar a medida que esto se desarrolle. Yo estoy calculando aproximadamente que para mayo del próximo año ya vamos a tener una idea muy, muy clara de lo que va a significar
esta tiranía. No la puedo llamar yo de otra forma porque realmente ese es la finalidad que se toma. En una entrevista que se le hizo por televisión a López Obrador, él dijo, yo no soy un tirano, soy un demócrata. Por experiencia sabemos que cuando un político dice yo no soy, lo que quiere decir es sí soy. Y hablando de democracia, podemos ver, por ejemplo, que, haciendo un poco de historia, la Alemania cautiva del comunismo, la Alemania esclava, era la República Democrática Alemana, ¿no? Entonces, siempre donde encontremos esa palabreja de democracia, vamos a ponernos a temblar, porque la democracia simplemente es la hermana hipócrita de la dictadura. Entonces, eso es lo que tenemos enfrente. López Obrador no tardó 16 años en llegar al poder para dejarlos dentro de 6 años. Eso es ridículo. Aquí va a haber una modificación de la Constitución por medio de una consulta amañada, de sus consultitas patito que están haciendo, en el cual van a decir, bueno, vamos a ver, ¿quién quiere que López Obrador sea el regente o el continuador de esta obra? Porque el país está muy mal y no se puede hacer esto. Y lo que destruyó el PRI en 80 años no se va a poder resolver en 6. Esa es la frase continua que toda la chairiza está diciendo. Pues bien, van a hacer una consulta a modo, lo van a modificar esto para que el dictador tenga los plenos poderes. De hecho, ya tiene plenos poderes en este momento. Entonces, cualquier modificación a la Constitución es posible y lo van a hacer. Y definitivamente esto lo va a hacer, porque él lo que desea es el poder total, completo. Pero vuelvo a lo mismo, el problema que él tiene y la desesperación que él tiene es de que simple y sencillamente no tiene tiempo, ya no tiene tiempo para poder hacer más. Lo que va a suceder entonces es de que va a dejar a alguno de sus hijos probablemente, ya que son ninis que ni estudian ni trabajan, pues bueno, van a ser ahí como en Corea del Norte, ¿no? En Corea del Norte, que bueno, ya es una monarquía, una tiranía disfrazada de monarquía, en la cual el abuelo le cede al hijo y el hijo se lo cede al nieto el poder. Y hablan mucho de democracia y hablan mucho de que son regímenes populares, ¿no? Que de popular no tienen absolutamente nada. Pero es el problema que va a comenzar en México. Ciertamente va a haber una represión. La represión ya se está haciendo el caldo de cultivo para que sea de esa manera. La gente fanática de López Obrador es una minoría tremenda, y eso lo vimos, por ejemplo, en las consultas. De 30 millones que votaron por López Obrador, resulta que para sus consultas únicamente están asistiendo 900,000 personas. El núcleo duro, el núcleo fanático de López Obrador es esa cantidad, que para un universo de un país que tiene casi 130 millones de habitantes no son nada. No representan ni siquiera el 1% del país. Pero es la gente más fanática, es la gente más ignorante, porque uno no requiere más que hablar 3-4 minutos con un fanático obradorista para ver que definitivamente son gente que está ideologizada, pero que en conocimientos históricos, políticos, sociales, no tiene absolutamente nada. Tienen un odio, tienen un resentimiento brutal, sí, pero conocimientos históricos, políticos o sociales no tienen absolutamente nada. Pero lo que este personaje está manejando es el odio, el resentimiento, como todo marxista lo hace. De hecho, todo marxista maneja el odio como una forma de utilizar a esa masa crítica en contra del resto de la sociedad. Tomemos en cuenta también de que este tipo de gente que está propensa al robo, que existe en todo país, esa es la masa que forma a toda revolución. La revolución no la forma la gente decente, la gente honrada, la gente que tiene un trabajo, la gente que tiene a sus hijos, que tiene una casa, que tiene una forma de vida honrada. No. La revolución la forma la escoria de la sociedad. Aquel que es el ladrón, el ratero, el incendiario, el depredador, el violador, ellos sí son el elemento clave para la revolución, porque toda la revolución se basa en este tipo de basura. Es el tipo de criminal que quiere robar, quiere asaltar, quiere hacer todas las tropelías que en cualquier sociedad
normal son castigadas, ese es el momento, es el lugar en el cual todo eso se puede hacer impunemente. Ellos pueden robar, ellos pueden matar, ellos pueden exterminar sin que haya ninguna limitación a lo que ellos pretenden hacer. Entonces lo que vemos enfrente es ese tipo de situaciones. Vamos a ser permanentemente vigilados. El tipo de represión va a ser tanto virtual como física. Virtual porque ya la información va a ser muy controlada, se va a tener ya el peligro de que lo que uno escribe o lo que uno dice, pues bueno, ya vaya a ser registrado. Por otra parte, ya va a haber también una represión física, porque bueno, ya el que no quiera someterse a los dictados del tirano, ya va a ser el enemigo público. El mismo Peje ya lo estableció, que hablando de los reporteros, aquel periodista, aquel reportero que diga que las verdades de lo que está pasando, va a ser como los reporteros que atacaron a Madero, según él dice, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. O sea, ya está comenzando a polarizar a la sociedad de tal forma de que ya existen los buenos o los malos. Entonces, los buenos son los que lo siguen, los malos somos nosotros los que lo estamos atacando. Somos los que más que ataque es una defensa. Nosotros nos defendemos de ese tipo de rojos izquierdosos que simplemente van a destruir a nuestro país. El problema que van a tener también es el hecho de que, bueno, a un país no se le puede engañar permanentemente. La gente no puede ser mantenida en el engaño por siempre. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa ya es la realidad práctica. Estamos viendo, por ejemplo, de que de todas sus promesas de campaña, pues no está cumpliendo absolutamente nada. Habló de que iba a bajar el precio de la gasolina el día de hoy precisamente y la iba a poner a 5 pesos el litro. Por lo que yo he visto, pues eso no ha sucedido. Y la gasolina, al contrario, está más cara, ya casi rozando los 24 pesos el litro, dependiendo de la zona geográfica del país. Prometió que el avión se iba a vender, el avión presidencial, que porque era un lujo extremo, que no se podía hacer. Pero la esposa ya dijo que no, que sí se va a tener el avión presidencial. Y que ya, ella dijo que sí. Pues bueno, mejor pónganle la banda presidencial entonces a la Chaira Mayor, porque pues ella ya es la que está decidiendo lo que va a suceder en el país, ¿no? Se había dicho también de que no se iba que se iban a quitar el fuero a los diputados y a los senadores, y realmente se hace una pantomima brutal en el cual ya no se le va a llamar fuero, pero se le da otro término que significa exactamente lo mismo, ¿no? No van a poder ser llevados a juicios ningún empleado federal al nivel de senadurías o de diputaciones. Entonces, es simplemente una farsa completa la que se está llevando a cabo, es un farsante. Esto no debe de extrañarnos, el tipo es un mentiroso compulsivo. Tiene una egolatría, porque realmente es un ególatra, es una persona que es un enfermo de poder, es un psicópata, porque el tipo no le importa destruir lo que tenga que destruir con tal de llegar a su objetivo, y su objetivo es el poder completo. Entonces, eso es lo peor que puede sucederle a un país, estar en manos de un loco, un psicópata, que tiene el poder absoluto. Eso es terrible, porque el poder absoluto destruye absolutamente. Siempre los regímenes más justos han sido aquellos que han equilibrado el poder. Por ejemplo, en lo que es la España imperial, la España que conquistó todo un mundo, el rey no era un rey absoluto, porque tenía el contrapeso de las cortes. El rey no podía estar tomando decisiones arbitrarias, sino que estaba sometido a diferentes consejos. Estos consejos tenían un peso extraordinario, entonces había un equilibrio, había el equilibrio también por parte de la iglesia. El rey, aun siendo rey, era súbdito de la iglesia por ser un bautizado,
Entonces, si hacía algo que iba en contra de la moral católica, pues simple y sencillamente era imposible que sucediera, podía ser a un excomulgado. En la actualidad, con este tipo de tiranos, pues simplemente no existe la menor libertad, la menor oportunidad de que exista un contrapeso contra ellos, sino que la decisión que tomen, la toman y la van a continuar sin que nadie les diga absolutamente nada. Se llegan a casos tan grotescos como que el día de su cumpleaños de López Obrador, toda la bancada de Morena, que es mayoritaria tanto en diputados como en senadores, le cantó las mañanitas, que es el feliz cumpleaños mexicano, y estaban frenéticos aplaudiéndoles. O sea, una situación tan abyecta, una situación tan cursi, una situación tan ridícula, que de verdad daría risa si no fuera algo tan tremendo lo que está pasando. Vamos a procurar hacer estas charlas más frecuentemente, yo me comprometo a ello. Espero que esta pequeña semblanza de lo que se está viniendo para con México sirva para que podamos abrir el entendimiento y abrirles los ojos a una gran masa de nuestros compatriotas que parece que están viviendo en un país diferente y que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Amigos, no me queda más que agradecerles el hecho de que estén aquí conmigo en este momento. Doy un saludo muy afectuoso también a todos los jóvenes. La juventud es la que va a hacer que México se salve. Les suplico que tengamos en nuestras oraciones muy presentes a nuestro país, que pidamos a nuestro Señor que libre a México de las amenazas tan grandes que tienen, a nuestra Santísima Madre de Guadalupe, que es la que forjó a nuestra patria y la que nos defenderá en esta hora de peligro. Y amigos todos, que Dios los bendiga. Gracias.